Bien, buenas tardes con todos. En este video vamos a estar resolviendo el siguiente ejercicio de Machine Learning que nos dice entrenar la red neuronal usando el algoritmo de backpropagation para una época, asumiendo que f de x es una función sigmoidea. Me dicen que la función de activación, entonces, ¿qué es esto? Esta es la función de activación, es la función sigmoidea y ahí te dan la forma de esa función. Me piden usar el algoritmo, ¿no? Y mostrar todos los pasos y cálculos necesarios. Bien, entonces, ¿cómo podemos resolver ese tipo de ejercicios? Lo que primero tenemos que saber es la estructura de una red neuronal. Nosotros aquí tenemos dos entradas, dos inputs. Tenemos la entrada x1 y la entrada x2. Según dato del ejercicio, estamos trabajando con entradas iguales a 1. Eso es dato de ejercicio. 1, 1. Y tenemos una sola salida, tenemos un solo output. Y según dato del ejercicio, esa salida es igual a 0. Entonces, al tener dos entradas, 1, 1, al final tengo que tener o llegar a que la salida sea 0. Y para eso se aplican estas operaciones en el centro. Estas operaciones que vemos como teta 2, teta 1, ¿no? Teta 3, que serían los pesos. Estos de acá, estos son los pesos de la red neuronal. ¿Ok? Entonces vamos a usar esos pesos para poder llegar finalmente a mi salida que quiero, que es 0. Yo quiero que me salga 0. Entonces para eso tenemos que ajustar estos pesos que te vienen por defecto. Por defecto nos dan esos datos acá. Nosotros tenemos que usar el algoritmo de backpropagation para poder actualizar estos pesos, o sea, cambiarles de valor, de modo de que nuestra predicción sea más precisa. Por ejemplo, supongamos que como vemos en pantalla, ¿no? Con los pesos que vemos en pantalla, para la entrada x1 igual a 1 y x2 igual a 1, supongamos que al usar ese algoritmo, con los pesos que vemos en pantalla, resulta que la función de salida me sale 0,72, por ejemplo. Entonces, al actualizar los pesos, al cambiar los pesos, teta 1, teta 2, teta 3, voy a obtener en mi segunda predicción, vamos a tener las mismas entradas, ¿no? Y en la segunda predicción voy a tener como salida 0,51, por ejemplo. Entonces, esta predicción es mejor que la anterior, es más precisa. ¿Por qué? Porque se acerca más al resultado que quiero, que es 0. Yo quiero esto. Esto es mi target. Este es mi objetivo. Yo quiero que me salga 0. Entonces, después de actualizar los pesos, me salió 0,51. Entonces significa que voy por buen camino. Básicamente de eso se trata este algoritmo. Vamos a hacerlo igual paso por paso para que no quede ninguna duda con respecto a esto, ya que esto es muy sencillo de resolver. Lo único que puede resultar un poco tardado, ¿no? Sin embargo es sencillo. Bien, entonces vamos a hacerlo paso por paso. Lo que primero voy a hacer es darle unos pequeños nombres para que me facilite los cálculos, ¿ok? Y para tener más que nada un orden. Entonces aquí tenemos las entradas, ¿no? Los inputs. Esos son los inputs, x1 y x2. Y vemos que hay varias flechitas, ¿no? Varias flechitas que van a otros círculos. Esos círculos son neuronas. ¿Ya? Entonces, a la entrada de las neuronas de la capa oculta o hidden layer, esta es la hidden layer. Entonces, a los círculos de esa capa
Al comienzo les voy a nombrar como esto de acá. Vamos a nombrar acá como f entrada, f in. Entrada. Al inicio de esa función va a ser f in. Y al final va a ser f out. Así lo voy a nombrar. Ok, como tenemos dos neuronas, entonces voy a nombrarles que esa sea la primera neurona de la capa escondida, fx1, y a esa la voy a poner como fx2. Entonces esta ramita de acá sería fin 1, ¿verdad? f1 in. Vamos a ponerlo acá, mejor con otro color. Esto sería f1 in, la entrada de la neurona de la capa escondida, ¿no? f1 in. Y a la salida le voy a colocar f1 out, es la salida de la función 1. Y abajo voy a poner lo mismo. A la entrada la voy a llamar como f2 in, de entrada, y a la salida le voy a poner como f2 out, de salida. Perfecto. Entonces ahora lo que puedo hacer es hallar las entradas f1 in y f2 in. ¿Cómo se hallan? Con una simple combinación lineal de las entradas o de los inputs con los pesos. Entonces va a ser de la siguiente forma: f1 in, la entrada de la primera neurona, va a ser igual a, y si vemos la primera neurona, vemos que hay dos flechas, ¿verdad? Una flecha y dos flechas en la primera neurona de la capa capa escondida o de la capa media. Entonces ahí vemos dos flechas. La primera flecha relaciona x1 con el peso teta 4. x1 con el peso teta 4. Entonces va a ser esa combinación lineal. x1 por teta 4 más, porque hay otra flecha donde tenemos el x2 con el teta 3. Entonces ponemos aquí x2 con el teta 3. Eso es la primera entrada de la función 1. Ya la hemos definido. Muy bien. Ahora vamos a definir la entrada de la segunda función. De la segunda función definimos la entrada. Y esa entrada observamos que es x1 por teta 2 más x2 por teta 1, ¿verdad? Porque está formada por dos flechas también. Entonces aquí vamos a colocar eso de ahí, ¿no? Que hemos mencionado. Sería x1 por teta 2 más x2 por teta 1, ¿no? Aquí tenemos que borrarlo. x2 por teta 1. Listo. Bien. Entonces las entradas quedan definidas de esta forma. Yo puedo calcular cuánto vale cada uno, ¿no? Si reemplazamos con las entradas que me dan por defecto, que son x1 igual a 1 y x2 igual a 1, puedo hallar el valor de las entradas de las funciones en primera instancia. Entonces vamos a calcular eso. Sería reemplazar nada más, ¿no? x1 es 1 por teta 4, que es 0,8, más x2, que es también 1, por teta 3, que es 0,2. Entonces esto me da 0,8 más 0,2, que es 1. Entonces el valor de la función de entrada es 1 de la primera función. Y para la segunda función hago exactamente lo mismo. Reemplazo. x1 vale 1. Teta 2 vale 0,3. Más x2 vale 1 también. Teta 1 vale 0,5. Y entonces el valor de la entrada de la función 2 sería
0,8. Bien, entonces ya tenemos esto de acá, lo que está en verde, ¿no? Las entradas de las funciones. Y como pueden observar es simple, es una combinación lineal de las entradas con las flechas, no con los pesos. Bien, ahora vamos a hallar las salidas de las funciones f1out y f2out. Y esa salida no es más que la salida de la entrada evaluada en esta función. Así de sencillo. Entonces vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Ahora vamos a hallar f1out. Ya hallamos f1in. Y ahora vamos a hallar aquí f1out o salida. Entonces f1out va a ser evaluar f1in en la función sigmoidea que está acá, o la función de activación. ¿Ok? Entonces, como me salió f1in igual a 1, f1in igual a 1, entonces vamos a reemplazar eso, S1 en esa función. Sería entonces 1 entre 1 más e a la menos 1, ¿verdad? Eso lo vamos a colocar debajo. Sería 1 sobre 1 más e a la menos 1. ¿Por qué 1? Porque es el resultado de la entrada. Bien. Operando esto, me tiene que salir que el f1out es 0,7311. Y también puedo hallar de la misma forma f2out, que sería exactamente lo mismo, ¿no? 1 sobre 1 más e a la menos el valor de f2in, que es 0,8. Aquí está, f2in 0,8. Y al operar esto en la calculadora me sale 0,6699. Bien, entonces ya tenemos las salidas de las funciones del medio. Tenemos estas salidas. Entonces ya podemos hallar el output, ¿no? Esta salida de acá. ¿Cómo la hallamos? De la misma forma que hallamos las entradas de las funciones del medio. De la misma forma, como una combinación lineal de las entradas con los pesos. En este caso las entradas serían las salidas, ¿no? F1out y F2out. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces la salida Y va a ser igual a F1out multiplicado por el peso, que es teta 6, ¿verdad? Teta 6, porque es la primera flecha que llega a esa neurona. Y sumado con F2out por el peso, que es teta 5. Y así me daría lo que es la salida. Entonces, eso que he escrito acá, voy a escribirlo debajo. Voy a escribirlo debajo para tener un orden, ¿no? Bien, entonces ya podemos definir la salida Y. La salida Y, y la salida Y va a ser igual a lo que dijimos, ¿no? F1out por teta 6 más F2out por teta 5. Y esto de acá lo podemos evaluar también, ya que F1out ya lo conocemos, ¿no? Es 0, aquí está, mira, F1out 0,7311. 0,7311 y teta 6 ya la conocemos también. Aquí en el gráfico vemos que vale 0,3 según dato. Son los pesos iniciales, entonces sería por 0,3. Ok, esto tenemos que sumarle el F2out, que me da 0,6699 por el teta 5. En teta 5 vemos que acá es 0,9, entonces colocamos 0,9. Bien, 0,9, listo. Operando esto, entonces nos sale la salida
la salida igual a 0,6985. ¿Ok? Perdón, aquí un pequeño lapsus. Si operamos eso nos sale 0,84024. Bien, entonces esto es el Y in. Y in. Eso es el Y in. El Y de entrada. O sea, aquí tenemos el Y in al lado izquierdo y al lado derecho es la salida, Y out. Entonces hemos hallado el Y in como la combinación del F1 out con el θ 6 y el F2 out con el θ 5. Ahora, para poder hallar la verdadera salida o el Y out, tenemos que evaluar ese Y in en la función de activación o en la función sigmoidea. Entonces, vamos a poner acá debajo ya tenemos el Y in, el Y out. Entonces, Y out va a ser igual a 1 sobre 1 más E a la menos el Y in, que es 0,84024. Y esto nos da como resultado 0,6985. Entonces, esta es nuestra predicción, nuestra primera predicción. Dando estos pesos que ven en pantalla, y para entradas x1 igual a 1 y x2 igual a 1, obtenemos una predicción igual a 0,6985. Pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que me salga 0. Aquí está. Yo quiero que Y sea 0. Ese es mi objetivo, ese es mi target. Pero a mí me sale 0,6985. Entonces hay un pequeño error, ¿no? Vamos a calcular ese error como segundo paso para después actualizar los pesos, ¿no? Entonces estamos usando el algoritmo de backpropagation. Esto de acá es el algoritmo de backpropagation. Ok, entonces, ¿qué hemos hecho primero? Hemos calculado las entradas y las salidas de las funciones, evaluando la función de activación y finalmente obteniendo la salida, ¿no? El Y out. Luego lo que se hace, el segundo paso, es calcular el error. Y aquí hay varios tipos de errores, pero nosotros vamos a trabajar con este tipo de error, que el error va a ser igual a un medio de la diferencia entre el target, o sea tu objetivo, tú quieres que salga 0, menos lo que tú has predicho, el Y out. Y esto elevarlo al cuadrado. Ese es mi error. Error cuadrático medio, ¿no? Entonces sería un medio por la predicción, por el objetivo, por el target, menos tu predicción al cuadrado. Esto lo podemos evaluar, ¿no? Sería un medio por lo que yo quiero, que es 0, yo creo que me salga 0 como resultado, menos lo que yo he predicho, que es 0,6985, y todo esto elevarlo al cuadrado. Todo eso elevarlo al cuadrado. Muy bien. Entonces, si operamos esto, nos debería salir lo siguiente, ¿no? Que el error es igual a 0,24396. Ese es el error. Bien. Ese es el segundo paso. El tercer paso ya sería actualizar los pesos. Entonces vamos a poner aquí actualizar los pesos. Vamos a cambiar los valores de θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6 de modo de que el error sea cada vez menor. O en otras palabras, que mi salida se aproxime cada vez más a 0. Bien, entonces, bueno, aquí lo voy a poner arriba. A esto que hemos hecho le voy a poner cálculo de la salida. Cálculo de la salida, del Y out.
¿ok? Luego sigue el error y luego la actualización de pesos. Ahora, para actualizar los pesos vamos a hacer uso de el gradient descent. Gradient descent. O gradiente descendiente. Vamos a actualizar los pesos usando esto de acá. Bien. Entonces, ¿cómo usamos eso? El gradient descent me dice que el peso, el peso nuevo, lo voy a reemplazar con el peso anterior menos alfa por la derivada parcial del error respecto del peso. Eso es gradient descent. Ahora, vamos a explicar cada partecita, ¿no? Bueno, entonces, teta ya es el nuevo peso. Este es el nuevo peso. El teta de acá es el peso anterior. ¿Ok? El peso inicial. Alfa es lo que se conoce como el learning rate. Learning rate es un parámetro que me dice cuán rápido quiero llegar a mi predicción. Pero eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? Si el learning rate es muy alto, significa que doy pasos cada vez más grandes y voy a llegar rápido a mi predicción. Sin embargo, si los pasos son demasiado grandes, puede ser de que me pase de mi predicción y pues me vaya más lejos, ¿no? Me pueda pasar lo que yo quiero llegar. Pero si el learning rate es muy chiquito, eventualmente voy a llegar a mi predicción. Sin embargo, me voy a demorar más. Entonces hay que tener mucho cuidado con este parámetro de acá. Por lo general se usa el valor de 0,1, pero en este caso, para fines didácticos, le voy a poner igual. Vamos a setear un learning rate igual a 1, alfa igual a 1. ¿Ok? Bien, entonces así se calcularía los pesos por el gradient descent. Aquí le voy a poner un subíndice i a los pesos para que me indique si es teta 1, teta 2, o teta 3 o teta 6, ¿no? Bien, igual acá, ¿no? Acá sería respecto a ese teta. Perfecto. Entonces vamos a poner, por ejemplo, la actualización de pesos. En este caso, los pesos que primero vamos a actualizar siempre son aquí los más cercanos a la salida. Siempre vamos a actualizar primero los pesos más cercanos a la salida. La salida es el y out. Entonces vamos a actualizar primero el teta 6 y el teta 5. Vamos a actualizar primero esos pesos de ahí. ¿Ok? Entonces vamos a actualizar el teta 6 usando el gradient descent. Reemplazamos entonces i igual a 6. Entonces el teta 6, el nuevo teta 6 va a ser equivalente a el teta 6 anterior menos el alfa, que bueno, vale 1, no lo voy a poner, por la derivada parcial del error respecto a teta 6, ¿no? La derivada parcial del error respecto a teta 6. Bien. Bien, esa derivada parcial vamos a hacerla a un costadito. Recuerden que el error está aquí, ¿no? El error es esto. Un medio de y menos y out al cuadrado. Ese es el error. Bien, entonces vamos a ver cómo hacemos. Antes de resolver esto, vamos a resolver la derivada parcial del error respecto a teta 6. ¿Cómo lo hallamos? Bien, recordando que el error que hemos usado es un medio de lo que yo quiero obtener menos lo que yo he predicho, y out al cuadrado. Bien, entonces como pueden ver no hay una relación entre el error y teta 6 directamente, ¿no? Entonces
tenemos que usar la regla de la cadena. ¿Ok? Tenemos que usar la regla de la cadena. Bien, entonces recordando esto, ¿no? El error es 1/2 de y menos y out al cuadrado. ¿Ok? Pero también recordando lo siguiente, ¿no? Que ese y out, en realidad, el y out, ¿cómo lo hallábamos? El y out era evaluar la entrada en la función de activación, ¿recuerdan? Que era 1 sobre 1 más e a la menos y de entrada, y in. ¿Ok? Y in. Entonces, ojo con eso. Y además, bien, además, recuerden que el valor de y in también lo hemos hallado, ¿no? Arriba lo hemos hallado como la combinación lineal de las salidas de las funciones de medio por los pesos. Entonces, recordando, el y-in lo hemos calculado como el f1 out, ¿ok? Por teta 6 más el f2 out por el teta 5. Vamos a ponerlo mejor, más bonito. Todo lo que estoy poniendo ya lo hemos hecho arriba, ojo. Entonces el y-in era f1 out por teta 6 más el f2 out por teta 5. Solo lo estoy escribiendo de forma literal. Bien, entonces vemos aquí la relación realmente, ¿no? Entonces, si yo quiero la derivada del error respecto al parámetro teta 6, lo que tengo que hacer es una regla de cadena. Primero sacar la derivada parcial del error respecto del y out, de la salida, porque esto es una constante. Recuerden, esta es una constante vale 0, ¿no? Según lo que yo quiero llegar. Entonces sería la derivada del error respecto del y out por la derivada parcial del y out respecto del y in por la derivada parcial del y in respecto, ahora sí, de teta 6, ¿no? Porque ahora sí depende del parámetro teta 6. Entonces tengo que hacer eso. La derivada parcial del error respecto de y out, bueno, esto es sencillo por cálculo, ¿no? Sacando la derivada, sería 1/2 por, bueno, este 2, recuerden, baja, ¿no? Baja a multiplicar y se resta en 1. Entonces es 1/2 por 2 por el y menos y out a la 1, ¿no? Entonces se van esos dos y te queda y menos y out. Y menos y out. Eso es esa derivada parcial. Bien. ¿Qué más? Vamos a multiplicarlo por la derivada del y out respecto del y in. Y esto de acá lo vamos a hacer después, ¿ok? Vamos a dejarlo después porque hay algo que se demuestra de esto. Ok, eso lo vamos a dejar después. Voy a poner aquí un cuadradito. Y esto va a estar multiplicado por la derivada de y-in respecto de teta 6. Y bueno, respecto de teta 6, este no va a trabajar y simplemente va a ser f1 out tu respuesta, ¿no? Entonces vamos a poner aquí f1 out. Sería la derivada parcial respecto de teta 6. Bien. Entonces ahora vamos a calcular esa derivada parcial del y out respecto del y in. Ok, vamos a calcular esa derivada parcial. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Ok, vamos a ponerle aquí una división y vamos a calcular la derivada parcial del y out respecto del y in para que vean que se demuestra una propiedad interesante. Bien, considerando que el y out
según dato es, bueno, según lo que hemos visto, es la función de activación simoidea. 1 sobre 1 más e a la menos y in. Perfecto. Bien, entonces continuando con el ejercicio, nos quedamos en demostrar la propiedad de la derivada del y out respecto del y in. Ok, y esto vamos a hacerlo de la siguiente forma, ¿no? La derivada parcial del y out respecto del y in va a ser igual a... Esto es una división, ¿no? Recuerden que la derivada de una división es primero el denominador al cuadrado. Entonces vamos a colocar igual a el denominador, que es 1 más e a la menos y in al cuadrado. Luego en el numerador, recuerdan que era la derivada del numerador por el denominador menos la derivada de el denominador por el numerador. Así era. Entonces vamos a colocarlo así, ¿no? La derivada de 1, voy a colocarlo tal cual para que quede más claro, ¿no? La derivada de 1 por el denominador. Y esto menos la derivada del denominador por el numerador, que es 1. La derivada de 1 es 0. Entonces todo esto se va. Y finalmente me queda que la derivada parcial del y out respecto del y in es igual a menos 1 más e a la menos y in derivada entre 1 más e a la menos y in. Y esto era al cuadrado, ¿no? No me había olvidado de eso. Bien. Entonces tenemos esto acá. Y lo que podemos ver es lo siguiente, ¿no? Primero podemos operar esta derivada. Ok, operamos esta derivada. Y nos quedaría entonces menos e a la menos y in. Como eso sería esa derivada, ¿no? Pero por este menos ya se volvería más. Entre 1 más e a la menos y in al cuadrado. Perfecto. Bien, ya está. Y eso sería la derivada. Ahora, si nosotros observamos, tenemos esto, ¿no? Que el y out es 1 sobre 1 más e a la menos y in. Entonces nosotros observamos eso también acá, ¿no? Si esto de acá lo dividimos de esta forma, e a la menos y in entre 1 más e a la menos y in por 1 entre 1 más e a la menos y in, observamos lo siguiente, que esto de acá coincide con el y out de arriba, ¿no? Coincide con el y out. Entonces lo vamos a colocar. Este es y out simplemente. Y en la segunda parte, observamos lo siguiente, ¿no? Que eso de ahí sería lo mismo que lo siguiente. A ver, vamos a colocar menos 1 a ver qué pasa, ¿ok? E a la menos y in entre 1 más e a la menos y de entrada. Vamos a restarle 1 y le sumamos 1 para que no afecte, ¿ok? Entonces si le restamos 1, a ver, si le restamos 1 y luego más 1. Si le restamos 1, entonces nos quedaría menos 1, ¿no? Menos 1 entre 1 más e a la menos y in más 1. Y esto de acá también es y out. También es y out. Entonces observamos que este término sería entonces menos y out más 1. O simplemente 1 menos y out. Por y out. Y listo, ya está demostrado. Entonces ahora en adelante
la derivada de y out respecto de y in va a ser 1 menos y out por y out. Bien, entonces acabamos de hacer el paréntesis, ¿no?, de celeste. Esto que hemos hecho es el paréntesis de celeste. Y ahora sí podemos seguir resolviendo el ejercicio, ya que tenemos todas las partecitas. Entonces, recordando, hemos hecho un paréntesis para hallar esta derivada y poder reemplazar en la derivada del error, ¿no?, respecto de θ 6. Reemplazar acá. Entonces ya tenemos todas las partecitas, ¿no?, porque este cuadrado ahora ya es conocido. Vamos a colocarlo entonces abajo. La derivada del error entonces respecto de θ 6 va a ser igual a, colocando las partes sería entonces, a ver, sería, vamos a colocarlo igual, sería y menos y out, ¿no? Sería y menos y out por, aquí lo que hemos hallado, que es 1 menos y out por y out. Esto es lo que hemos hallado último, ¿no?, lo que está acá arriba. Y esto multiplicado por la otra derivada. Por la otra derivada que es que era f1 out, ¿no? Aquí está, f1 out. f1 out. Bien. Entonces ahora lo que quedaría sería reemplazar, ¿no?, la derivada del error respecto de θ 6 va a ser igual a, este y es nuestro objetivo, nuestro target, que es 0. Queremos que nos salga 0, entonces esto se elimina. El y out ya lo conocemos, está arriba, ¿no? El y out nos salió ¿cuánto? 0, aquí está, 0,6985. 0,6985. Eso lo vamos a reemplazar debajo. Sería menos 0,6985 por 1 menos 0,6985 por 0,6985 por f1 out, que también está arriba. Entonces vamos a revisar eso. f1 out nos sale 0,7311. 0,7311. Ok, entonces finalmente la derivada del error respecto de θ 6 nos da un aproximado de 0,10754. Bien, entonces esa derivada, ¿para qué era útil? Esa derivada la vamos a usar en el gradient descent, ¿recuerdan? La vamos a usar acá. Entonces finalmente la reemplazamos en esta ecuación de ahí, ¿no? Entonces sería el nuevo θ 6, va a ser el θ 6 viejo, menos la derivada del error respecto a θ 6. Entonces el nuevo θ 6 va a ser igual al θ 6 viejo, que según dato está acá arriba, ¿no? θ 6 viejo es 0,3. Bien, entonces sería 0,3 menos la derivada del error respecto de θ 6, que es 0,10754. Y eso nos sale que el nuevo θ 6 que vamos a utilizar es 0,19245. Bien, entonces ya tenemos nuestra primera respuesta, θ 6. Tenemos que hacer lo mismo para el θ 5. Entonces aquí para θ 5. Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte del video.